Bueno, en este tutorial vamos a tratar de resolver uno de los ejercicios de dibujo técnico de la UAO de selectividad de Aragón, concretamente de junio de 2020 y relacionado con diédrico. Vamos a hacerlo por partes y lo primero que tienes que hacer es leer muy bien la pregunta, qué datos nos da y qué es lo que nos pide el ejercicio. Vemos que aquí tenemos dos apartados. Dada esa recta R y el punto A, en primer lugar nos dice determinar gráficamente la verdadera distancia entre el punto A y la recta R. Vamos a comenzar con esta parte. No es un ejercicio muy difícil, pero tiene una pequeña dificultad. Vamos a quitar esa segunda parte y por otro lado deberás dejar constancia de todas las construcciones utilizadas. En otro tutorial resolveremos esa segunda parte que nos propone el problema o el ejercicio. Bien, nos dice, dada esa recta y ese punto, determina gráficamente la verdadera distancia entre el punto A y la recta R. Si tenemos un punto y una recta, lo primero que tenemos que dibujar es un plano perpendicular a la recta que pase por A. ¿Cómo lo hacemos? Vamos primero a dibujar una recta auxiliar horizontal, en nuestro caso también la puedes hacer frontal, la vamos a hacer horizontal, que pase por A. Esa recta horizontal pasará por el punto A, pero cumple una condición. Tiene que ser perpendicular a la proyección horizontal de la recta, a R1. Pues vamos a comenzar. Este caso también lo podíamos resolver mediante cambio de planos. Posiblemente lo haga en otro tutorial si así lo deseáis. Vamos a hacer los pasos rápidamente, cogeremos la escuadra y el cartabón, ajustamos y trazamos una perpendicular que pase por A, trazaremos una recta que será perpendicular a R1 y que pase por A. Trazamos la proyección horizontal de la recta hasta que llegamos a la línea de tierra. Desde ese punto de corte voy a trazar una perpendicular a la línea de tierra. Y finalmente voy a trazar una paralela a la línea de tierra que pase por A2. Ahí tenemos esa recta horizontal. Es una recta auxiliar que pasa por A y cuya proyección horizontal es perpendicular a la proyección horizontal de R1. ¿Por qué? Porque en diédrico la perpendicularidad no se manifiesta directamente entre rectas, pero si una de las rectas es horizontal, al ser las otras dos proyecciones perpendiculares, esas rectas son perpendiculares. Nos vamos a fijar en ese punto. Es la proyección vertical de la traza de la recta auxiliar que hemos dibujado. Nos va a servir ese punto para trazar el plano perpendicular a la recta que pasa por A. ¿Cómo vamos a dibujar ese plano? Tenemos que trazar una perpendicular a R2 que pase por ese punto. Esa será la traza vertical del plano que estamos buscando. Aquí la dibujamos, pasa por ese punto, es perpendicular a R2 hasta que llegamos a la línea de tierra. Desde ese punto, desde este punto de aquí, vamos a trazar una perpendicular a R1. Tomamos de nuevo los instrumentos de medida, nos vamos a ese punto, ajustamos, vamos a trazar esa perpendicular. Yo lo hago con el sistema, tú lo tienes que hacer con tus elementos de medida. Y ya tenemos la traza horizontal de ese plano. Ahí tenemos ese plano al cual vamos a llamar P. Ahora tenemos que conocer el punto de intersección de esa recta R con ese plano. ¿Cómo lo hacemos? Lo más sencillo sería coger un plano proyectante, en este caso horizontal, buscar la intersección con ese plano azul, buscar esa recta de intersección y donde corte a R tendríamos el punto de intersección. Pero ¿qué podemos ver? Que las trazas cortan fuera del papel. Tenemos un problema. Pero en este caso no es difícil resolverlo. Vamos a dibujar ese plano proyectante. La traza horizontal va a contener a la proyección horizontal de la recta. Ahí. Cuando lleguemos a ese punto, trazamos una perpendicular a la línea de tierra. Lástima que esas trazas verticales no se corten. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Utilizamos un plano horizontal auxiliar que nos corta las trazas verticales, pero para no llenar el ejercicio de líneas vamos a aprovechar una línea que ya tenemos. Voy a coger este plano
Este que me coincide con esta recta simplemente porque voy a eliminar muchas líneas de esta forma. 3 planos se cortan en un punto. Vamos a ver dónde está. Fíjate lo que tenemos que hacer. Nos vamos a este punto de corte, trazamos la perpendicular. Aquí trazamos una paralela a esa proyección P1 y levantando por este punto una perpendicular obtenemos el punto de intersección de esos 3 planos. Vamos a dibujarlo. Desde ese punto trazamos una perpendicular hasta que alcanzamos a la traza vertical de ese plano auxiliar de color verde. Abajo no necesitamos ese plano auxiliar porque ya vemos que las trazas horizontales se cortan, trazamos una perpendicular y ahí tenemos la proyección vertical de la intersección de las trazas. Unimos esos 2 puntos y donde nos corte a la recta obtenemos el punto de intersección. Vamos a buscar la proyección horizontal de ese punto. Tiene que estar ahí. Vamos a marcar ese punto de intersección. Como ves, en este ejercicio de la EBAU se han lucido, nos han puesto los puntos tan juntos que es un poquito difícil trabajar. Pero es lo que toca. Da la sensación de que no han hecho el ejercicio antes. Pero bueno, es lo que nos toca hacer, como os digo. Vamos a marcar las proyecciones de ese punto, las marco en color rojo y lo vamos a llamar I. Vamos a repasar este último movimiento. Vamos a hallar la intersección de la recta y el plano. Pero vamos a quitar todos esos elementos que nos estorban. Quitamos el punto A. Ya sabemos que esa recta es perpendicular al plano. Nos ayudamos de un plano proyectante horizontal. La traza horizontal coincide con la proyección horizontal de la recta, con R1. Cuando llegamos a la línea de tierra, trazamos una perpendicular a la línea de tierra. Podemos observar que esta traza vertical y P2 se cortan fuera del papel. ¿Cómo lo solucionamos? Me voy a ayudar de un plano horizontal auxiliar, este de color naranja. Este es el plano auxiliar. Me voy a fijar en el punto de corte con las trazas. Trazamos una perpendicular a la línea de tierra y desde esta intersección no hace falta porque esa misma traza ya es perpendicular. Nos fijamos en este punto de corte. Trazamos una paralela a P1 que pase por ese punto de corte. Y desde este punto de corte voy a trazar una perpendicular hasta que me corte a la proyección vertical de ese plano auxiliar. En este caso podemos ver cómo las trazas horizontales sí que se cortaban dentro del papel. Trazo una perpendicular a partir de ese punto de corte a la línea de tierra. Uniremos estos 2 puntos, trazamos esa recta que une los 2 puntos y nos corta a R2, a la proyección vertical de la recta. Si no cortara, simplemente tendríamos que prolongar esta recta. Y en este punto de corte tenemos I2. Para averiguar dónde se encuentra la proyección horizontal de ese punto, trazamos una perpendicular a la línea de tierra hasta que nos corte a la proyección horizontal de la recta R2. Y aquí encontraremos I1. Y ahí tenemos ese punto de intersección. Aquí tengo I2, la proyección vertical, aquí tengo I1, la proyección horizontal, y ahora lo que tengo que hacer es calcular la distancia, es calcular gráficamente la distancia entre el punto I y el punto A que nos daba el problema. Venga, pues vamos a ver cuál es esa distancia en verdadera magnitud. Bueno, pues ya tenemos el punto de intersección de esa recta con el plano. Ahora lo que tenemos que hallar es la distancia que hay entre el punto I y el punto A, el punto I intersección de la recta con el plano. Sí, queda un poco apretado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es. Voy a borrar líneas auxiliares para que se vea mejor. Tú no las puedes borrar como dice el enunciado. ¿Cómo hallamos la verdadera magnitud de la distancia entre los 2 puntos? Esto es sencillo. Lo podemos resolver en las proyecciones horizontales o en las proyecciones verticales. Yo lo voy a hacer en las proyecciones horizontales. Unimos las 2 proyecciones. Tenemos un segmento. Como ves es muy chiquitín. Trataré de ampliar la imagen para que lo veas mejor. Ahora trazamos una perpendicular a dicho segmento por uno de los extremos. Por ejemplo, aquí. Trazo una perpendicular
Vamos poco a poco. Estos dos segmentos son perpendiculares. A partir de un extremo del segmento donde hemos colocado la recta auxiliar perpendicular, vamos a colocar la diferencia de cotas. Aquí podemos observar que se encuentran en la misma perpendicular. Esta será la diferencia de cotas entre los dos puntos. Tomamos el compás, cogemos esa diferencia de cotas. Si no fuera perpendicular no podríamos hacer esto, si no se encontrara en la misma perpendicular. Y esa diferencia de cotas la vamos a colocar aquí. A partir de ese punto vamos a trazar una marca y uniendo este punto con el otro extremo del segmento tenemos la solución que estamos buscando. Esa será nuestra solución.